Hola caballistas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la última parte de Obelix. En la tercera parte poco hablé de Obelix, ya que dediqué algo del vídeo a contestar a un comentario muy... ¿cómo lo diría? Profesional, entre comillas. Si os la habéis perdido, aquí os dejo la tercera parte para que podáis ver cómo contesto yo a esta clase de gente tan profesional. Como podéis ver en las imágenes, Claudia por fin se ha comprado una tralla y ya no tiene que correr detrás del potro para que avance o cambie de aire. Fijaros que se ha sacado varias veces a Obelix al galope porque salía con la mano cambiada, algo bastante común en potros, y sale fácilmente al galope. Claudia aprende muy rápido y es una chica con mucho interés en aprender y bastante espabilada. Da gusto trabajar con este tipo de personas. Hoy no me voy a alargar mucho en la cuerda, ya que tengo muchas cosas que enseñaros y no quiero que el vídeo se haga muy largo. El día siguiente la pista exterior aún estaba llena de barro, así que se volvió a trabajar en la pista cubierta. Volvemos a repetir todos los procedimientos antes de montarlo, pero esta vez no dedicamos tanto tiempo, solo asegurarnos que seguía con la misma actitud. Podéis observar que el potro lo acepta todo y no hace ningún amago de arrancarse como lo hacía el primer día. A veces, aunque ya imagines que no van a hacer nada, hay que asegurarse porque son animales y cada uno puede reaccionar de una forma diferente, y las primeras montas hay que hacerlas intentando asegurarte al máximo las cosas, porque una mala experiencia por parte del potro se puede perder todo lo aprendido hasta ahora. Monse aún se monta con cuidado, tanteando la reacción de Obelix al subir la pierna para pasarla al otro lado. Pero ya no dedica tanto tiempo a la hora de subir como las primeras veces. Estas cosas, poco a poco, hay que ir reduciéndolas, pero siempre poco a poco. No hay que reducirlas de golpe, ya que el potro nos puede sorprender. Aunque no lo parezca, lleva tan solo 3 montas este potro. Todos los pasos que seguimos están saliendo bien. La actitud de Obelix es inmejorable. Todo el tiempo que perdimos al principio quitándole el problema de las arrancadas, ahora lo estamos recuperando porque va avanzando muy rápido. Yo no lo tengo que estirar de la cabezada para que avance. Con tan solo chasquear y ponerme a andar, Obelix se pone al paso sin tensarse. Es el momento de ir dejando cuerda y retirarme de su lado. Como podéis ver, esta vez tengo que hacer más presión corporal para que el caballo se aleje de mí. Eso es bueno, porque quiere decir que ya acepta el jinete y no está tan sensible a la presión corporal, porque no está tan susceptible a los estímulos exteriores. Fijaros cómo utilizo el brazo para aumentar mi presión corporal, siempre poniéndome en la altura de la grupa para incitar que vaya hacia adelante. En el otro vídeo la cuerda la tenía cogida en la mano contraria. Esto no es correcto, pero mi atención estaba tan concentrada en el potro que no quise perder un segundo de atención cambiándome la cuerda de mano. Esta vez ya cojo la cuerda correctamente. Os he puesto el sonido original del vídeo para que vierais cómo pido trote y el potro sale enseguida al trote, y como era de esperar, sale bien, relajado y sin arrancarse. Hoy Monse se ha puesto las botas de montar porque la intención es hacer los 3 aires a la cuerda a las 2 manos. Primera vez que galopa Obelix con un jinete montado. Aunque he tenido que insistir un poco más para que cambie de aire, lo ha hecho bien. La transición ha sido correcta, sin tensarse ni arrancarse. Yo, en vez de decir galop, digo hop. Me gusta más ya que es una palabra más corta, pero cada uno puede acostumbrar a su caballo con la palabra que quiera. Una vez ha salido al galope, sigo chasqueando y diciendo hop para evitar que el caballo me caiga al trote, y de esta manera ir acostumbrando al caballo a que no cambie de aire cuando él quiera. La primera vez que se acarició a Obelix mientras Monse tenía la barriga en la montura, uno de los primeros días antes de que yo le ayudara, se asustó y se arrancó. Ahora Monse lo está acariciando mientras va al trote para que vaya asimilando las caricias del jinete. Es mejor hacerlo en movimiento, ya que no suelen estar tan sensibles que estando parados.
Volvemos a pedir galope y Montse sigue acariciando al potro. Podéis ver que las riendas esta vez están sueltas, no están cogidas con las bridas. Es porque en esta sesión Montse irá ayudándose un poco de las riendas. Repetimos lo mismo a la otra mano. No me quiero alargar mucho porque tengo más cosas que explicaros. Solo os he puesto las transiciones ascendentes y descendentes de la otra mano, para que podáis ver que Obelix se portó genial. Tercera monta y el potro ya va a los 3 aires a la cuerda y Montse ha empezado a ponerle pierna para las transiciones a esta mano. Obelix ha aceptado bien la pierna sin sorprenderse ni arrancarse, un gran logro, así que la sesión de trabajo la dejamos aquí. Y ahora os voy a mostrar la sesión de trabajo que hicimos el siguiente día. Pero antes os quiero mostrar el gran trabajo que ha hecho Claudia desensibilizando a Obelix. Fijaros cómo se mantiene totalmente relajado mientras su dueña le pasa la tralla por todo su cuerpo e incluso lo hace silbar y el potro ni se inmuta. Esto es desensibilizar a un caballo. Sí, señor. Por fin el picadero redondo estaba apto para trabajar, ya no había barro, así que trabajábamos allí, ya que la intención era dejar suelto sin cuerda larga al potro. Pero antes teníamos que enseñar un poco a Obelix a obedecer al jinete, así que yo estaba solo para ayudar a Montse en momentos claves, que el caballo se bloqueara y no fuera hacia adelante. Como podéis ver en el vídeo, por ejemplo, me sitúo en la parte de la grupa porque Obelix no terminaba de avanzar. Observar mi cuerda, está totalmente floja para no intervenir en la cara del caballo. Ahora ya era trabajo de Montse de guiar al caballo y yo solo estaba para reforzar las ayudas de Montse para avanzar, así el potro las iría asimilando. Se hicieron muchas transiciones para que Obelix aprendiera a asimilar las ayudas para aumentar el aire y disminuirlo. Al principio yo tenía que ayudar a Montse con un poco de presión corporal para que el potro lo fuera aprendiendo y finalmente ya no tenía que intervenir. Podéis ver en las imágenes que Obelix va respondiendo bien y aprende rápido. Eso es porque el potro ahora está relajado y tiene sus sentidos abiertos al aprendizaje, no a escapar. Las transiciones se trabajaron a las 2 manos, siempre hay que trabajar por igual las 2 manos. Y finalmente cuando Montse ya vio que respondía bastante bien a sus ayudas, decidió quitarle la cuerda larga y montarlo suelto por el picadero redondo. Se puede apreciar cómo ella sola guía al potro hacia la pista para seguir trabajándolo y Obelix responde bien. Yo me quedo en el centro por si necesita ayuda en algún momento. Es importante que cuando Montse pida galope, el potro salga al momento. Si no es así, es cuando intervengo yo ayudándola. De esta manera se acostumbran a obedecer a la pierna rápidamente. Montse es una persona que no abusa de las riendas. Como podéis apreciar en las imágenes, intenta descender de aire sin coger apenas las riendas. Lo hace con su cuerpo y la voz. De esta manera el potro no cogerá miedo a la mano del jinete y confiará para un futuro poder apoyarse en el hierro. Siendo un potro y al no estar acostumbrado a notar presión en su boca, si Montse utilizara mucho las riendas para pasar de trote a paso, Obelix levantaría la cara en señal de protesta y podéis ver en las imágenes que esto no sucede. Es por eso que el potro sigue relajado y con la cabeza abajo, porque no siente dolor ni peligro, está confiando y lo demuestra con su lenguaje corporal. Obelix aprovecha este momento que Montse lo está acariciando para venir al centro por voluntad propia. Eso no hay que permitirlo, así que Montse lo vuelve a sacar del centro de la pista para que sea ella la que decide cuándo terminar la sesión de trabajo. Al finalizar, por seguridad he cogido al potro y hemos vuelto al preparador con Montse montada pasando por en medio de la hípica. Mi mano llevaba la cuerda muy floja, no quería intervenir a menos que no fuera estrictamente necesario por si Obelix se asustaba de algo. Pero este caballo está tan bien desensibilizado que no solo no se asustó, sino que no hubo ningún momento que se tensara. Fue todo el recorrido tranquilo, relajado, como si fuera un caballo domado, vaya.
Pero no os vayáis todavía porque aquí no se termina el vídeo. Aunque Monse ya no necesitaba mi ayuda, ya que Obelix ya no era un caballo problemático y Claudia ha aprendido mucho, ellas dos se podían arreglar sin mí. Pero aún así, me han pasado vídeos de la siguiente sesión de trabajo con Obelix. ¿Queréis verla? Obelix con 5 montas ya va suelto, no solo en la pista redonda, sino en una más grande, la pista cubierta, a los 3 aires. No me han pasado vídeo del galope, pero fijaros cómo avanza el potro de rápido en su doma una vez se le ha quitado el problema que tenía. De un potro problemático en poco tiempo se ha vuelto un potro noble y entregado. Claudia quiere este potro para concursar y estoy segura que lo conseguirá. Ahora solo queda trabajo y constancia para que Claudia pueda cumplir su sueño. Si estáis interesados en seguir el proceso de la doma de este caballo, os dejo en los comentarios el Instagram que la ha hecho su dueña a Obelix. Y también os dejo el Instagram de Monse, una domadora donde, aparte de técnica, sabe escuchar lo que dice el caballo, entenderlos y aplicar a cada caballo lo que necesita. Y esto es muy importante porque cada caballo es diferente. Para mí, Monse es mi amiga, entrenadora y mentora. Hasta la próxima, caballistas, y no olvidar darle like al vídeo para motivarme a hacer más.